Bien, tiene la palabra, empecemos por la doctora Margarita Garriga. Bueno, muchas gracias por la invitación, a Liliana, Armando, a todos por su presencia aquí. Digamos que estas preguntas remiten a cosas muy importantes. El papel de los archivos para la historia creo que es bastante obvio. Los historiadores somos archiveros y tenemos, como ha dicho un historiador muy conocido, una servidumbre con las fuentes. O sea, no podemos hacer historia sin las fuentes, difícilmente podríamos hacer historia sin las fuentes, sin los archivos, sin los registros de todo orden, ¿no? Cada vez, no solamente en papel, pero aquí tenemos ese acumulado extraordinario. Y por supuesto también la organización de los archivos es vital para nosotros, es vital el acceso, la organización, todo el trabajo que hacen los archiveros, las personas dedicadas a esto, documentalistas y todo eso. Creo que es básico. Yo pienso que de todas maneras pensaría, y por supuesto allí está mi sesgo profesional, para que entrar, digamos, en lo que me parece que es importante decir en este caso, es los archivos no empiezan con el Estado. O sea, no hay Estado sin archivo, pero los archivos no empiezan con el Estado. Los archivos empiezan desde muchísimo antes, por fortuna, y los registros de lo que sucede y lo que es público, así la palabra no se usara, así tuviera otro significado, es vital también para las otras organizaciones como las monarquías, las simples comunidades o lo que fuera. Y por supuesto que aunque la palabra administración tampoco existe o existe de una manera muy rara en la colonia, no con este significado de administración pública, sí hubo en ese periodo mal llamado colonia, pero la verdad no hemos encontrado un nombre mucho mejor para ponerle, prerepublicano si quieren. En ese periodo hay excelentes archivos y hay muchísimo que ver, por una razón muy sencilla. A mí me preocupa un poco centrar, me parece extraordinario el proyecto de Armando, que además ya lo ha empezado a hacer, Armando Martínez ya ha empezado a hacer, tiene sus libros sobre las agendas legislativas y sobre las agendas de los gobiernos, o sea, ejecutivas en la República, pero es importante no olvidarnos que ese Estado se crea, ese Estado moderno republicano se inventa sobre una realidad, no se inventa de la nada, ¿sí? Sobre una realidad, sobre unas formas de hacer, sobre unas prácticas, sobre unos símbolos que entre otras cosas tiene que recoger de maneras que algunos han historiado, y sobre una forma de documentar, de registrar, de archivar, de producir documentos. Entonces la procedencia de los documentos, que siempre es importante y es la clave, y la forma como los documentos circulan, que es la clave, en muchos sigue a las de la colonia, en muchos sigue a los del periodo prerepublicano, y mucho del Estado y de las formas del Estado republicano tiene que ver con las formas coloniales. No hay una ruptura que podamos decir tan grave. De hecho, las mismas leyes de India siguen en muchos casos rigiendo, y las leyes castellanas, algunas cosas, y toda esa transición es importante. Yo plantearía 4 asuntos en que me parece importante, supremamente importante, hablar de cómo se transforma, es la transición de uno a otro, y cómo aún son temas que existen hoy. Uno de los temas que me parece, o sea, el Estado se va volviendo una persona y una cosa. De hecho, se ha hablado de todo ese sentido de cosificación como algo externo, pero también como una persona. Como dijo Armando al final de su ponencia,
quien produce más papeles, quien produce tantos papeles tiene que ser un ente, ¿sí? De hecho, William Roseberry dice, el Estado siempre habla, siempre nos está diciendo qué hacer, siéntese, llene el formulario, nazca, nació, aconteció, cada cosa va registrándola al Estado, siempre habla, y de hecho eso no empezó en 1810, ni en 1819, ni empezó, había alguien que estaba ordenando mucho antes. Entonces, esa corporalización o reificación se concreta, llega a su máximo en el Estado moderno, por supuesto, pero antes existe ese quien hable, eso es lo que quisiéramos decir, ese quien hable son funcionarios. Entonces hay 4 asuntos que me parecen supremamente importantes. El primero de ellos es ver cómo se pasa de esa administración jurisdiccional en la que no están separados los poderes a la separación de poderes. Eso no sucede inmediatamente. Ya pareciera que sí, las leyes empiezan a decir que tiene que haber alcaldes separados de los jueces, pero siguen habiendo alcaldes unidos a los jueces, sigue habiendo unas cortes que tienen una cantidad de trabajo enorme, sigue por mucho tiempo, sobre todo en los niveles bajos, aunque en el alto se separen, en los niveles bajos se demora mucho en separarse las funciones de las tres ramas del poder. Entonces, ese proceso me parece que tiene que ser mirado en los archivos, que tiene que ser mirado en las fuentes, saber cómo sucede, y digamos es importante, o sea, pasar de el tipo de funcionarios que se dan y el tipo de funciones de esos o funcionarios, cómo se apersonan. Nosotros no hablamos de funcionarios en el periodo prerepublicano, sino de empleados o de magistrados o oficiales, pero cómo se vuelven funcionarios, cómo se separa la persona del poder, cómo se separa la persona del arbitrio, de la discreción o lo discrecional, de cómo él decide al paso de estar regido por normas, que es la lógica de una administración pública, de un Estado que es una operación. Entonces, ese proceso no es tan rápido. Yo creo que hasta hoy se puede ver cómo a veces se da tanta unión de los cargos con las personas en puestos que uno dice no puede ser, son los puestos que más deberían regirse por las normas y resulta que terminan siendo muy regidos por lo discrecional y el arbitrio. Entonces, ¿cómo se llega a ese poder centralizado, a ese poder interventor, pero con los poderes separados? Eso me parece que es pues algo supremamente importante. Lo segundo que yo propondría en la agenda sería una historia de la burocracia. Tenemos una historia de la burocracia muy fuerte, mejorcita en varios países latinoamericanos, y ya hay algunos que hacen un compendio de esa historia de la burocracia, empiezan a hacer cosas latinoamericanas. Cuando uno lee esos ensayos generales, uno siente que está que Colombia no tiene allí unas bases sólidas para entrar, ¿sí? Entramos en unas tipologías, por ejemplo, para decirles algo, en tipología de el Estado, tipología A, el que los principales fuentes para la hacienda o para los impuestos son las aduanas. Tipología B, en la que son el 50% solo las aduanas, y tipología C, los que siguen con casi todos los impuestos coloniales, los estancos, los no sé qué, y no hay una claridad. Allí en esas que no hay claridad, allí está Colombia. ¿Qué sabemos de cómo son esa construcción de la hacienda, del crédito, de los impuestos, etcétera? Entonces, ese tipo de preguntas. Burocracia, que la burocracia, el 80-90% de la burocracia después de las guerras de independencia es burocracia dedicada, o sea, los salarios, la mayoría son para el ejército, las guardias, los distintos aparatos de control y, digamos, de monopolio de las fuerzas supuestamente armadas.
y que apenas un 10 o 20% es para los funcionarios. Eso lo dicen para América Latina. ¿Cómo lo sabemos para Colombia? Entonces esas historias son muy interesantes. La historia de cómo hay esta me parece súper clave, de cómo hay unas corporaciones regionales y élites, como Marco bien lo mostró en su trabajo de hace ya tiempo, de élites regionales, que detentan muchísimo poder, poder inclusive militar por mucho tiempo, pero también tienen mucha influencia en los ejércitos, si es que no son de sus propios jornaleros o sus propios personas que trabajan en la tierra con ellos, y cómo el Estado tiene que lograr quitarle un poco, cómo hay la transferencia de hegemonía, esa es la gran pregunta, de las regiones al poder central, y también después del poder central a las regiones. ¿Cómo se hace eso? Es también una pregunta muy interesante, que tiene que ver con que esas burocracias sean en su gran mayoría burocracias basadas en redes familiares de notables en cada región y en el centro del país. De hecho, también hay números sobre la cantidad de gente que quedó la misma gente, no en los altos puestos como las audiencias, pero después de allí para abajo quedó la misma gente, la misma familia, las mismas redes familiares. Y así sucesivamente, el funcionamiento de los bonos, como estas mismas élites son las prestamistas del Estado, etc. Entonces esa historia de la burocracia está por hacerse. Esa tensión planteada allí, centro-regiones, pues con la época federal, en nuestros distintos periodos, tiene mucha importancia, hasta hoy. Y una tercera pregunta, para mí central, es la historia de la relación entre el conocimiento y la administración. ¿Cómo se toman decisiones? ¿Con qué información se toman decisiones? Eso me parece supremamente importante. Desde Garcilaso, ¿no?, estaban haciendo informes. Los monarcas españoles se basaban en estos letrados coloniales, letrados indígenas se llaman ahora, y hay todo un campo de estudio sobre letrados indígenas, y ellos eran los que informaban cómo estaban las cosas, ¿no? Después hubo mucha gente, empezaron a venir esos, no funcionan. Hay informes de los funcionarios permanentes o de los empleados permanentes, pero también hay informes de comisionados, de gente específicamente señalada para eso. ¿Cómo le va? De personas dedicadas principal y exclusivamente a producir información para la monarquía y después para el Estado. Hoy en día también hay esa relación, ¿sí? Hoy en día también esa relación de uno diría antes, ¿cómo harían para gobernar? Esas relaciones que piden a los párrocos, a los alcaldes, a comisionados especiales. Tenemos unos muy ilustrados como los Moni Velarde o como los grandes que sobresalen en la época ilustrada, donde hay una clara, digamos, ¿cómo diríamos?, voluntad de empezar a separarse un poquito de las decisiones por el propio arbitrio y por y lo discrecional. Hay una clara voluntad de que el Estado empiece a cosificarse y empiece a separarse, digamos, de las personas. Es cuando hay las grandes reformas borbónicas que nombran unos ministros que no son la élite, les entregan títulos de nobleza, se los dan, pero son ministros que vienen de la población común, gente educada, ¿ya? Porque empiezan a tener esta idea de que de despatrimonializar en cierta manera el Estado de la nobleza, pues que o el Estado o la administración de la monarquía. Siempre hay enredo con estas palabras. Entonces, es ese punto de la información, cómo se informa, hasta llegar al día de hoy en que los gobiernos piden y piden informes y no los usan, ¿ya? Y los cambian y vuelven y piden y los archivan y hacen 5 y 10 y 20 y lo único que saben hacer es pedir el informe. Algunos
Un apetito que después no se puede tramitar o que realmente, como pasa en muchos casos, terminan gobernando para los órganos de vigilancia, más no para la solución de los problemas. En ese sentido, por ejemplo, la relación conocimiento-administración, pues me parece que es importantísimo, es la verdadera sociedad del conocimiento es eso, Conciencia lo está diciendo hace muchos años, y ojalá eso que están planteando como gran línea funcionara. Solo un punto más sobre esa relación, esa tensión conocimiento-administración, que es la valoración del conocimiento endógeno, del producido aquí, que también pasa muchísimo, y en eso creo que sí nos daban una lección enorme los estados prerepublicanos, porque se basaban tanto en los informes de aquí, que esa es la clave de lo que nosotros creemos que es que la gente entiende de otra manera muy distinta. Se obedece pero no se cumple, no es que fueran unos desobedientes, es que no aplicaba aquí, y es lo que se llama la cuiditas indiana, el quid indiano, que hay que separarlo, hay que manejarlo de otra manera, porque no, las leyes producidas en España no eran. Es distinto al eso aquí no pega, ¿no? De la cobro de es distinto. Eso, entonces el conocimiento producido aquí es muy importante. Y yo creo que sí, la relación siempre con hoy con las élites, antes con las corporaciones, es muy importante, porque resulta que hay que ser crítico con eso. Yo voy a decir una cosa que no tengo ninguna intención malévola, pero sí lo señalan para estos historiadores de la burocracia del siglo XIX, la dificultad de poner impuestos directos es grandísima, y la atribuyen a que son las mismas élites las que están definiendo sobre los impuestos, ¿ya? Entonces, no más para contar varias preguntas que me parecen fundamentales meter en la agenda, que tan brillantemente ha planteado Armando. Además, solo una cosa, hacer historia del Estado no es no hacer historia de los marginales ni de los otros, ¿no? Lo uno no va sin lo otro, y lo otro sin lo uno, y hay campo para todos. Bueno, muchas gracias.